Mecanismo de producción de las fracturas. Existen diversos mecanismos biomecánicos, los cuales nos van a conllevar a diferentes tipos de fractura. Podemos ver que existen mecanismos de flexión, mecanismos de rotación, de compresión, de tracción. Nos van a ocasionar fracturas transversas, oblicuas cortas, espiroideas, con tercer fragmento, o fracturas con minuta. En el transcurso de la charla vamos a entender más o menos cómo es que esto se puede producir. Existen mecanismos directos y mecanismos indirectos. Los mecanismos directos significa que la fractura se produce en el mismo lugar donde se aplica la fuerza, ¿no? Una fractura contusa significa que una pequeña fuerza es aplicada en un pequeño punto, origina una fractura transversa, ¿no? Una fractura por aplastamiento significa que una gran fuerza se aplica en un pequeño punto, origina una fractura en la misma zona del impacto, pero una fractura con minuta, por la mayor energía que hay. Y una fractura por arma de fuego, pues que depende de la velocidad del proyectil, que también genera una fractura con minuta, ¿sí? Entonces estos son los mecanismos directos de una fractura, ¿sí? Fractura contusa, fractura por aplastamiento y fractura por arma de fuego. Dependiendo de la intensidad de la energía, pueden ocasionar fracturas simples, como una fractura transversa, o fracturas con minutas, o fracturas con múltiples fragmentos. Los mecanismos indirectos, este mecanismo es el más frecuente dentro de la etiología, dentro de la producción de una fractura. Son los más frecuentes y por lo general la fractura se produce en un lugar distante al lugar donde se origina el impacto o donde se dio el impacto, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos? Tenemos la flexión pura, ¿no? La flexión pura consiste o se da por dos fuerzas de direcciones paralelas que actúan en el mismo sentido, ¿no? Acá tenemos un hueso, hay que recordar que todo hueso largo tiene una zona externa que es de tensión, una zona interna que es de compresión, ¿no? Y acá tenemos una carga en flexión, dos cargas, ¿no? Dos fuerzas paralelas en el mismo sentido que van en otra fuerza que va en sentido contrario. ¿Qué es lo que ocurre? Esta zona de tensión, al elongarse, al arquearse, al haber una concavidad externa en la zona de tensión, origina una pequeña grieta, ¿no? Aquí es donde se inicia la fractura, ¿no? Esa grieta va progresando y genera una fractura, en este caso una fractura transversa, ¿no? Acá lo podemos explicar mejor. La zona de tensión tiene fuerzas que van en sentido contrario, las fuerzas de compresión que están en el otro lado del hueso tienen fuerzas que van en sentidos contrarios también, ¿no? Y se da la carga acá, la carga de inflexión, dos fuerzas paralelas en el mismo sentido. Entonces empieza a haber una grieta que puede progresar, puede ocasionar un trazo transverso o un trazo con tercer fragmento, como en este caso acá, ¿no? Hasta la mitad del hueso viene un trazo transverso y se abre aquí en dos, originando un tercer fragmento en ala de mariposa. Entonces, resumen, este mecanismo puede producir un trazo estrictamente transverso, puede ocasionar un trazo oblicuo, ¿no? Oblicuo corto, o puede ocasionar un trazo incluso con un tercer fragmento en ala de mariposa. El mecanismo de torsión, bueno, este se da debido a que hay una fuerza que ocasiona un movimiento de rotación sobre el eje del hueso, ¿no? Acá vemos el movimiento hacia un lado y hacia el otro lado. Hay una fuerza de torsión sobre el eje de este hueso largo, ¿no? Biomecánicamente, ¿cómo es que se puede entender? Bueno, si consideramos en el hueso largo una región rectangular, digamos así, en la superficie, en el perímetro del hueso, las fuerzas de tensión siguen esta línea diagonal, ¿no? Por el mecanismo de torsión, la fractura ocurre perpendicular a esta línea diagonal, es decir, en el otro sentido, ¿no? Aquí vemos. Y esto ocurre pues en todo el perímetro del hueso. No es solamente una cortical, sino en todo el perímetro del hueso, es decir, todo alrededor del hueso. Eso va a ocasionar una fractura de tipo espiroidea, el mecanismo de torsión.
Otro mecanismo indirecto es la tensión o la tracción. Esta se debe a que actúan dos fuerzas que están en la misma dirección, ¿no? Como podemos ver acá, pero en sentido opuesto, divergentes. ¿Esto qué genera? Pues genera una fractura transversa, ¿no? Acá tenemos el ejemplo en un hueso largo, acá tenemos el ejemplo en la tuberosidad tibial anterior, origina una fractura transversa de la tuberosidad tibial, ¿no? El mecanismo de compresión es el contrario, se debe a dos fuerzas que actúan en la misma dirección, ¿no? Pero en sentido opuesto. En este caso, en un hueso largo genera una fractura oblicua, corta. En un hueso esponjoso, pues genera aplastamiento, ¿no? Generalmente los mecanismos de compresión en los huesos esponjosos, como pueden ser las epífisis distales o proximales de los huesos largos o las vértebras, ocasionan fracturas por aplastamiento. Y el cizallamiento, que es debido a dos fuerzas paralelas en sentido opuesto. Es una combinación, en realidad, ¿no? Entre el mecanismo de compresión y de tracción, ¿no? Ocurre primero la fractura transversa y luego los fragmentos se deslizan por la fuerza, ¿no? Y hay combinaciones de todo lo anteriormente mencionado. Aquí tenemos, por ejemplo, una combinación de la fuerza de compresión con la fuerza de flexión, ¿no? Que van a ocasionar una fractura, en este caso, en ala de mariposa. Eso es respecto a los mecanismos de producción de las fracturas, ¿no? Como un breve resumen, existen dos mecanismos, uno directo, uno indirecto. El mecanismo directo es debido a un golpe pequeño en una zona pequeña, a un golpe de gran traumatismo en un punto pequeño o por arma de fuego. Y los mecanismos indirectos ya comentados, ¿no? Flexión, compresión, tracción, cizallamiento, torsión. Son los básicos. Existen combinaciones de todos ellos que provocan diferentes tipos de fracturas, pero los básicos son los mencionados, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo ok? Bien, podemos continuar entonces. Respecto a la clasificación AO de fracturas. Esta es una clasificación universal que se estableció con la finalidad de hablar un mismo idioma respecto al tipo de fracturas que presenta un paciente. Anteriormente existían múltiples clasificaciones, tenían diversos nombres, diversos epónimos, utilizaban unas clasificaciones en un lugar, otras clasificaciones en otro lugar. El mismo paciente tenía diferentes clasificaciones en diferentes lugares por la misma fractura. Entonces se creyó conveniente realizar un consenso y establecer una clasificación mundial. Esa es la llamada clasificación AO, ¿no? Entonces el mismo paciente con una fractura X en Perú tiene la misma denominación en China, en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Es una clasificación básicamente alfanumérica, ¿no? Vamos a ver. ¿En qué consiste la clasificación AO? Consiste en asignar un valor numérico a cada hueso y a cada porción del hueso, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Al húmero se le ha denominado con el número 1, a los huesos del antebrazo con el número 2, al fémur con el número 3, a los huesos de la pierna con el número 4, a la región maleolar, es decir, al tobillo, también el número 4, ¿no? La pelvis, el número 6, la columna, el número 5. En traumatología, básicamente son esos huesos de los que vamos a comentar o a hablar sobre todo el desarrollo del curso, en el transcurso de estos meses, ¿no? Entonces lo que hay que aprenderse es húmero 1, antebrazo 2, fémur 3, pierna 4, columna 5, pelvis 6. Suficiente con eso, ¿sí? Entonces se enumeran cada hueso y cada segmento de cada hueso también se enumera, ¿no? El tercio proximal o la epífisis proximal también se le considera con el número 1, el tercio medio con el número 2 y el tercio distal con el número 3. Entonces cada hueso largo tiene un número asignado en la clasificación AO y cada porción del hueso, sea proximal, sea medio, sea distal, también tiene un número asignado en la clasificación AO, ¿no?
Seguimos. Bien, las partes proximales del húmero, del fémur y la región del tobillo, la región malleolar, son excepciones en esta clasificación. Tienen una denominación especial. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos, si hablamos de 1, sabemos que es húmero. Si hablamos de 3, sabemos que es fémur. Ya tenemos la localización del hueso. Si hablamos de 1,1, sabemos que es húmero proximal. Si hablamos de 1,2, como en este caso, húmero diaficiario. Si hablamos de 2,2, antebrazo, zona tercio medio, diaficiaria. Si hablamos de 3,2, fémur, diaficiario. Si hablamos de 4,2, pues tibia, zona diaficiaria, tercio medio. Hasta aquí ya tenemos identificado el hueso y tenemos identificado la zona. Si es proximal, si es medio, si es distal. Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta especificar o detectar o asignar un valor al tipo de fractura que tiene el paciente. Tenemos 3 tipos. Esto ya se designa con letras A, B y C, ¿no? Tipo A, fractura simple. Tipo B, multifragmentaria en cuña. Tipo C, multifragmentaria compleja. Esto es en huesos largos. Es decir, el primer ejemplo, húmero, 1,2A, significa que es una fractura trazo simple, ¿no? 1,2B, una fractura ya es conminuta, pero con tercer fragmento. 1,2C es una fractura conminuta, totalmente, compleja, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que vamos bien. Sigamos. Las del tipo A se encuentran acá, ¿no? Entonces ya tenemos que es tipo A, cuando es tipo B y cuando es tipo C. Ahora, cada tipo de fractura, o sea, si es trazo simple, si es con tercer fragmento o si es multifragmentaria, tiene además una subdivisión. Por ejemplo, las A pueden ser A1, A2 o A3. Cuando es A1, cuando es esferoidea. Cuando es A2, cuando es oblicua corta, es decir, que tiene un ángulo, es oblicua, perdón, tiene un ángulo mayor de 30 grados. Cuando es A3, cuando es oblicua corta, significa que tiene un ángulo menor de 30 grados o incluso puede ser transversa, como en este caso, ¿no? Esas son las fracturas simples, las tipo A. Las tipo B, como menciona acá, son fracturas multifragmentarias, con un fragmento en cuña, ¿no? La B1 es espiroidea, la B2 es una cuña en flexión y la B3 es una cuña multifragmentaria, ¿no? Igual ocurre con las tipo C, que son complejas. Las tipo C son multifragmentarias, ¿no? Pero la C1 es espiroidea, la C2 es segmentaria y la C3 es compleja, es regular, ¿no? Entonces, estas fracturas de los segmentos 1 y 3, es decir, las zonas proximales y distales de los huesos, recordar que hay una clasificación especial, ¿no? Si es extraarticular, se denomina A; si es articular parcial, B; si es articular completa, C, ¿no? Acá tenemos la tibia distal, por ejemplo. Este es un trazo extraarticular, este es un trazo articular parcial y este es un trazo articular completa, ¿no? Se distingue A, B y C. Ese es para fracturas metafisiarias y epifisiarias, ¿no? Igual, A1, metafisiaria simple; A2, metafisiaria con fragmento en cuña; A3, metafisiaria compleja, multifragmentaria. Los cóndilos tienen una clasificación especial, el cóndilo femoral, ¿no? Cóndilo externo, B1, cóndilo interno, B2, y fractura de Hoffa o fractura en plano coronal, B3. Igual, la clasificación C, que de por sí es la más compleja, ¿no? Multifragmentaria, pero este es articular simple. Articular simple, multifragmentaria compleja. Articular simple porque hay un solo trazo de fractura, ¿no? Igual acá. Metafisiaria simple, hay un solo trazo de fractura. Entonces la C1 es articular y metafisiaria simple. La C2 es articular simple, metafisiaria compleja o multifragmentaria. Y la C3, pues, es tanto articular como metafisiaria multifragmentaria. Y las excepciones que les comentaba, en el número proximal, ¿no? Si es extraarticular unifocal, es A; si es extraarticular bifocal, como en este caso, es B; y si es intraarticular, es decir, la cabeza humeral, es C. Y en el caso del fémur, si es zona trocantérica, es extraarticular.
es A. Si es en el cuello, es B. Si es en la cabeza, es C. Esas son las excepciones que les había comentado, ¿no? Y la región maleolar, que es el segmento 44, ¿no? Si es infrasindesmal, es A. Si es a nivel de la sindesmosis es el ligamento fibrocartilaginoso que articula la tibia con el peroné. Forma parte de la articulación del tobillo, y está a este nivel, ¿no? Entonces, cuando ocurre a nivel de la sindesmosis, es tipo B, o sea, intrasindesmal. Cuando ocurre por arriba de la sindesmosis, como en este caso, es tipo C. Un ejemplo, tenemos un hueso, ¿no? ¿Qué hueso es? 3, porque es un fémur. ¿Qué segmento es el que está comprometido? Segmento 2, porque es tercio medio, diáfisis, ¿no? ¿Qué tipo de fractura es? Es una fractura simple, por lo tanto es A, trazo simple, ¿no? De la A, ¿qué subtipo de trazo simple es? Es una fractura por flexión menor de 30 grados, entonces es A3. Esa fractura, la denominación AO o la clasificación AO es 32A3. Hasta ahí hemos terminado con lo que es la clasificación AO. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se ha entendido todo? ¿Algo no quedó claro? Les sugiero que Doctor, pregunten, porque saben que hay un post-test. doctor, una pregunta. En la última parte, en la última diapositiva, ¿podría colocarla otra vez, por favor? ¿Todo claro, chicos? Hola, doctor. Hola, hola, hola. Voy a colocar la última diapositiva. Hay una subdivisión ahí, este, sobre el ángulo. Sí, ¿cómo podemos nosotros, mediante qué definimos si el grupo es 3, o sea, si es por flexión o de alguna otra es clasificación y cómo llegamos al ángulo? O eso se... Mira, el ángulo, lo que pasa, o sea, para hablar exactamente de ángulos, nosotros utilizamos un instrumento que se llama goniómetro. Es como una regla, ¿no? Es como una pequeña regla que tenemos en el bolsillo los traumatólogos, lo tienen los residentes de traumatología, que sirve precisamente para medir ángulos. Eh, en el ejemplo les coloco que es un ángulo menor de 30 grados, bueno, porque es a simple vista, ¿no? Un trazo espiroideo es un trazo oblicuo más largo, ¿no? Pero de por sí, o sea, es un ángulo menor de 30 grados el que está presente en la fractura. Si es que en el examen o algo de repente les va a venir una pregunta así o un caso clínico así de repente en discusión, no les van a poner o no se les va a poner un tipo de fractura que les cause confusión, ¿no? O sea, si es mayor de 30 grados, va a ser bien notorio. Si es menor de 30 grados, también. Pero aquí básicamente es un trazo oblicuo corto. Se le llama oblicuo corto cuando es menor de 30 grados, ¿no? Porque transverso tampoco es. Entonces es un fragmento, es un trazo oblicuo corto, que son por lo generalmente menores de 30 grados. Doctor, una pregunta, si oblicuo es más o menos en 30 grados o algo oblicuo menor a 30, ¿el transverso en qué grados más o menos estaría? Transverso, imagínate una línea horizontal, tal cual, derechita, 180 grados. Oh, porque yo había, bueno, había leído un poco sobre eso y en transversal le ponían menor a 30 grados, o sea, No. La clasificación AO en la subclasificación de fracturas simples, que son las tipo A, tienes tres grupos, ¿mm? ¿no? Sí, Uno, la esferoidea, la oblicua, exacto, uno es espiroidea, dos es ujú, oblicua transversal. y la tres es transverso u oblicua corta. Ah, ya.
¿sí? O sea, oblicua corta es cuando el ángulo es menor de 30 grados. O sea, es ligeramente inclinada, en otras palabras, Ok. ¿no? Cuando es oblicua larga, que es la A2, pues el trazo es mucho más inclinado, es una pendiente muy pronunciada, es como si fuera una pendiente muy pronunciada el trazo de la fractura. Mm, ya, doctor. Gracias. Bien, ¿alguna otra duda respecto, En el caso chicos? del número 4 en tibia y peroné, ¿el 4 abarcaría los dos o solamente tibia? No, el 4 generalmente se habla cuando hay fracturas de tibia, ¿no? Hay una clasificación más actualizada de la AO que ya incluso clasifica las fracturas de la pierna, la tibia con una denominación y el peroné con otra, ¿no? Es una clasificación más moderna, más actual, que ya es más de manejo de especialidad. Incluso lo clasifican si es derecho, si es izquierdo, ¿no? Pero con que ustedes tengan o manejen que para la pierna, para la tibia es 4, está bien. ¿Alguna otra duda? Sí, lo que básicamente me interesa es que sepan ubicar, cuando les digan una fractura de fémur, que sepan que es pues un 32, ¿no? Pues un 3, dependiendo si es tercio superior, 3-1, tercio medio, 3-2, tercio distal, 3-3. Si es un trazo simple, pues será 3-1, 3-2 o 3-3A. Si es un trazo con tercer fragmento, pues será B. Si es un trazo con fractura multifragmentaria o con minuta, pues será C, ¿no? Y que sepan la subdivisión, tanto de A1, A2, A3, B1, A2, B3, C1, C2, C3, ¿no? La clasificación incluso tiene un poquito más, pero hasta ahí es suficiente, con que ustedes manejen eso. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar, que no haya quedado claro? Todo claro entonces, ¿no? Sí, doctor. Gracias. Bien, entonces vamos a seguir con el otro. Heridas abusivas de miembros inferiores. Bueno, básicamente las heridas abusivas son heridas donde hay una separación, ¿no? Hay una separación del tejido, ¿no? O sea, lo que se llama un desglobing, un desguantamiento, ¿no? Que puede comprometer no solamente la piel, sino también fascia, tejido muscular, tejido tendinoso, ¿no? Puede comprometer incluso un hueso, porque estas heridas tienen una característica que son heridas de alta energía. Entonces, como son heridas provocadas por alta energía, pues pueden ser provocadas por una sierra, una moladora, un cuchillo, un accidente de tránsito, una mordedura de un animal, ¿no? En general son heridas que ocasionan un desguantamiento, un degloving. ¿Qué características tienen? Básicamente tienen una gran contaminación, ¿no? Puede haber saliva de animales, detritus, óxido, múltiples gérmenes. Son heridas por lo general polimicrobianas, ¿no? Pueden estar comprometidas, como les comenté, en múltiples estructuras, ¿no? Desde la piel hasta el hueso. Puede haber fractura. Si está el hueso comprometido, pues será una fractura expuesta en ese caso, ¿no? Puede haber un compromiso vascular también. La clínica se divide en dos grandes grupos, ¿no? Síntomas de repercusión sistémica, síntomas de repercusión general, ¿no? Y síntomas locales propios de la herida. Los de repercusión sistémica generalmente son síntomas debidos a hipovolemia, ¿no? Al sangrado.
hipotensión, puede haber taquicardia, puede haber palidez, puede haber diaforesis, ¿no? Puede llegar incluso hasta shock hipovolémico. Y los de significación local, pues está el dolor, la hemorragia, la separación de bordes, la contaminación que puede haber también por la propia herida, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden tener estas heridas? Pues infecciones, ¿no? Hablamos de que son heridas polimicrobianas, pueden haber desde simple celulitis, desde simple fasciitis, ¿no? Abscesos, eso puede generalizarse, hacerse una sepsis. Debido al compromiso vascular puede haber necrosis, puede terminar incluso eso en amputaciones de la extremidad. ¿Cuál es el tratamiento de una herida? Lo más importante que ustedes deben de saber cuando les llegue al CERUS un paciente de repente que se accidentó en la carretera, el puesto de salud más cercano es el de ustedes, y les llega ese paciente a ustedes. Y ustedes se ven con el paciente en esa situación, con una herida extensa, amplia, en miembro inferior, ¿no? que expone el hueso, sangrado abundante. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿No? Pues ustedes como médicos generales cuando estén en su CERUS, lo primero que hay que hacer pues es evitar que siga sangrando. Si no hay manera de hacer un control del sangrado, pues aunque sea, o al menos un torniquete se hará. Eso es lo primero, ¿no? Colocar su vía, poner un torniquete y el lavado inicial de la herida. El lavado inicial de la herida es muy importante. Nosotros en el hospital recibimos pacientes que vienen de Olmo, de Motupe, de Incahuasi, vienen viajando 2 horas, 3 horas para llegar al hospital y llegan con herida en pésimas condiciones. Llegan con una herida que ni siquiera fue lavada en el centro de salud o en el puesto de salud, ¿no? Entonces, el lavado de la herida es muy importante y es la primera acción que ustedes tienen que hacer como médicos generales cuando tienen este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, ¿con qué se lava? Cloruro de sodio. Si no tienen otra cosa, cloruro de sodio. Es lo que más accesible está en sus establecimientos, ¿no? Cloruro de sodio. 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, hasta 10 litros se pueden utilizar de cloruro de sodio lavando una herida. Eso lo van a ver más a detalle cuando se vean fracturas expuestas, de repente, o en las clases o en las rotaciones. Cuando hablan de fracturas expuestas, hay una clasificación, y depende del grado de las fracturas, hay un número de litros de cloruro de sodio con el que se tienen que lavar la herida, ¿no? Se pueden utilizar hasta 10 litros de cloruro tranquilamente lavando una herida. Eso ayuda bastante, porque elimina agentes contaminantes, ¿no? El efecto o la fuerza del chorro con que ustedes vierten ese cloruro ejerce una acción mecánica de arrastre. Entonces, elimina materia, detritus, microbios, y eso ayuda mucho, ¿no? Y la segunda acción que tienen que hacer después de haber lavado esa herida es pues enviarlo con antibiótico terapia, ¿no? Con el inicio del antibiótico. Ahora, ¿qué antibiótico se va a utilizar o se puede utilizar? Pues si son heridas polimicrobianas, hay que utilizar antibióticos que den una cobertura a gram negativos, gram positivos y anaerobios, ¿no? Ciprofloxacino, clindamicina, ¿no? Cefalosporinas también de tercera generación, se puede utilizar todo eso. Y el tratamiento más especializado de ese tipo de heridas puede incluir incluso limpiezas quirúrgicas, debridamientos quirúrgicos, ¿no? O incluso cobertura de partes blandas, que podemos hablar de injertos de piel, podemos hablar de colgajos, si es que están comprometidos también la parte muscular o si es que hay hueso expuesto. Este es un algoritmo más o menos de manejo, ¿no? La evaluación de la herida, se puede hacer un debridamiento local también bajo anestesia local de la herida, ¿no? Entonces, si esa herida está limpia, en buenas condiciones, pues se cierra, ¿no? Se hace un cierre por primera intención. Pero si esa herida tiene signos de contaminación, de detritus, es una herida sucia, pues esa herida no se cierra, el cierre es diferido. ¿Sí? Se puede cerrar eso por segunda, tercera intención.
pero no se cierran, ¿no? El ejemplo clásico son las mordeduras de animales. Las mordeduras de animales, el tratamiento no se suturan, se dejan abiertas, ¿sí? Se lavan, se da antibiótico, se dejan abiertas y que cierre por segunda intención. El cierre se es diferido en este caso, ¿no? Entonces, más o menos es para que vean eso. Bueno, eso es todo respecto a heridas abusivas. Es algo pequeñito nada más para no aburrirlos. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, algo? ¿Todo queda claro? Doctor, en el caso de una herida sucia, como decía usted, en un accidente o algo, ¿se debe refregar la zona o limpiar bien la zona? ¿O solamente pasarlo con agua, con... Lo ideal, el manejo hospitalario de la herida, pues sí, ¿no? Se utilizan antisépticos. Tenemos diferentes tipos de antisépticos. Povidona, que es el más utilizado, clorexidina, que también es muy utilizado, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas respecto al espectro de microorganismos que tienen respecto al inicio de acción de cada uno de esos antisépticos, ¿no? Hay diferencias entre usar clorexidina, utilizar iodopovidona, se debe o no se debe utilizar agua oxigenada, se debe o no se debe utilizar alcohol. Sí se hace. En el manejo hospitalario recibes una herida, la lavas con litros de cloruro de sodio y utilizas un antiséptico, por lo general la clorexidina al 4% es lo que se utiliza. Pero si estás en un puesto de salud donde no tienes disponibilidad de ello, pues con que se haga un lavado prolijo con cloruro de sodio es de mucha ayuda, ¿no? Como les indiqué, básicamente el efecto de arrastre que ocasiona el agua ayuda a eliminar bastantes microbios, bastante detritus que estén en la zona, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, la filtración de anestesia local sería fuera en tejido circundante de la herida porque había leído que Mira, depende eso, de la contaminación. eso depende, no tanto de la contaminación, eso depende de la extensión de tu herida, ¿no? La anestesia, como cualquier otro, o sea, el anestésico local, en este caso, lo que más se utiliza, ¿no? La bupivacaína o cualquier otro anestésico local, como todo medicamento, tiene una dosis techo. Entonces, si tú utilizas o si tú tienes una herida extensa en la pierna, ¿no? Donde vas a utilizar 4, 5, 6 frascos de lidocaína, por ejemplo, al paciente lo vas a intoxicar con la lidocaína. La lidocaína tiene efectos cardiológicos, ¿no? En el ritmo cardíaco. Entonces, dependiendo la extensión de la herida, se puede utilizar diferentes métodos de anestesia, ¿no? Por ejemplo, si es una herida pequeña, pues infiltras la zona, ¿no? Pero si es una herida más extensa, ya no puedes infiltrar las zonas. Lo que puedes hacer es un bloqueo de repente regional, ¿no? Ejemplo, si tienes una herida en toda la parte, digamos así, en toda la mano, ¿no? Tienes una herida extensa en toda la palma de la mano, supongamos, con toda la palma de la mano. No vas a echar anestesia a toditita la mano. No te hablo de un dedo, sino toda la mano. Los 5 dedos comprometidos, la región tenar, hipotenar comprometida, toda la mano comprometida. Entonces, si tú echas lidocaína local, vas a utilizar con toda seguridad más de un frasco, 2 frascos o 3 frascos. Entonces, lo que puedes hacer es un bloqueo más proximal, ¿no? Utilizando menos dosis, un bloqueo del nervio mediano, un bloqueo del nervio radial, un bloqueo del nervio cubital, ¿no? Que lo puedes hacer a nivel del codo, a nivel de la muñeca, de repente, y obtienes el mismo beneficio, que es la anestesia de la zona para poder hacer la curación, ¿no? Pero los bloqueos ya son también ya manejo más de especialidad.
¿no? O sea, como médico general en el centro o en el puesto de salud no van a poder hacer bloqueos, ¿no? Si hay oportunidad, se pueden hacer en las prácticas que tengamos, podemos ver y se hacen prácticas de bloqueos, ¿no? Pero esa sería la respuesta a tu pregunta, ¿no? Si es una herida extensa, pues se tienen que buscar bloqueos más proximales, ¿no? Para evitar que puedas intoxicar con el medicamento, con la anestesia al paciente. Gracias, doctor. Bien. ¿Alguien más desea participar o tiene alguna consulta o alguna duda? He tratado de hacerlo lo más didáctico y lo más rápido posible, no extenderme mucho. ¿Habrá alguien del grupo 27 que esté conectado? ¿Alguien del grupo 27 que esté conectado? ¿Saben? En mi grupo de prácticas. Sí, doctor, ya estamos. ¿Hola? ¿Alguien del grupo 27? Sí, doctor, de su grupo. Hola. Voy a dejarles por el chat mi teléfono para poder coordinar con ustedes, ¿sí? Bien, ¿se ha comprendido todo?